Las prioridades se asignan a cada tarea y se está ejecutando una tarea de baja prioridad, la que vemos aquí en verde, se está ejecutando una tarea de baja prioridad, detecta el kernel que en el cambio de algún objeto se fija las tareas que están ready y detecta que hay una de mayor prioridad, por ejemplo, la lectura de una trama de Ethernet o de USB, y se pasa a ejecutar la tarea de mayor prioridad que marcamos aquí en amarillo. Cuando termina de ejecutarse, ahí es un cambio de un objeto, terminar de ejecutarse, por ejemplo, por voluntad propia. El planificador verifica cuál es la tarea de mayor prioridad y en el lapso en el cual estaba ejecutándose la tarea en amarillo, apareció estando ready una tarea de mediana prioridad. Una tarea de prioridad que estaba entre la de baja prioridad, que estábamos en verde ejecutando, y la de alta prioridad. Entonces, no se vuelve a la tarea de baja prioridad, sino que se pasa a ejecutar esta tarea de mediana prioridad hasta que se termina de ejecutar, y ahí eso significa un cambio nuevamente de un objeto, ejecución de una tarea, y ahí el sistema operativo verifica cuál es la tarea de mayor prioridad que está en condiciones de ser ejecutada. Y ahí vuelve entonces a la tarea ready, a la tarea verde que estaba en estado ready. Por ejemplo, podría ser eventualmente la tarea idle, la tarea ociosa. ¿Cuáles son los algoritmos para manejar un sistema operativo? Algoritmos de programación controlada por reloj o programación ponderada de tipo round robin o programación priorizada, que son los casos que hemos visto hasta ahora. ¿Qué es un kernel no preemptive? Es decir, que no maneja prioridades. Se está ejecutando una tarea de baja prioridad, la que está en verde, y aparece un periodo de interrupción que debe ser atendido. Acá lo que aparece en línea de puntos es el límite entre la prioridad de las tareas del usuario y la prioridad de las tareas del sistema operativo o de las interrupciones, que tienen una prioridad especial. Una vez que se terminó de ejecutar la tarea de la rutina de atención de interrupción, se pasa a ejecutar nuevamente la tarea de menor prioridad que estaba en verde. Luego de lo cual, cuando termina la tarea de baja prioridad, se pasa a ejecutar la tarea de mayor prioridad. Es decir, que acá no es que, por más que estuviera ready, la tarea de mayor prioridad se la pasa a ejecutar inmediatamente, sino que hay que esperar que termine la tarea de menor prioridad. Esto es algo que nos parece, se nos aleja un poco de lo que estábamos diciendo, pero tiene su razón de ser, la simplicidad. Entonces, el kernel no preemptive se ejecuta la tarea A, y cuando termina la tarea A, que puede tener distintas duraciones, de acuerdo a lo que involucre el desarrollo de la misma, recién ahí empieza la tarea B, por más que la tarea B esté ready. Entonces, el kernel no preemptive es ejecutar una rutina de atención de interrupción y se vuelve a ejecutar la tarea de baja prioridad que estaba, y se atenderá la rutina de la función de mayor prioridad en el momento en el cual se termine esta de menor prioridad. Esto es entonces el kernel no preemptive. Tenemos prioridades, pero una tarea de mayor prioridad no interrumpe la ejecución de una tarea de menor prioridad. La ventaja es que la latencia de interrupciones es típicamente baja, se atienden las interrupciones enseguida, rápido, porque tienen la más alta prioridad. Podemos usar funciones reentrantes sin temor a corrupción. Vamos a hablar de funciones reentrantes en unos pocos minutos. Entonces, cada tarea puede ejecutarse hasta completarse y en un momento dado renuncia al uso de la CPU y se pasa a atender
otra tarea que eventualmente puede ser de mayor prioridad. La respuesta ahora va a estar dada por la duración de la tarea más larga. Menor necesidad de guardar datos compartidos a través del uso de semáforos. ¿Por qué? No hay requerimientos de sincronización como en el momento en el cual se me corta de golpe la ejecución de una tarea sin estar previsto, tengo que efectuar sincronizaciones por el uso de variables o por el uso de buffers por medio de semáforos. Los dispositivos de entrada-salida compartidos pueden requerir semáforos de exclusión mutua que vamos a ver al final de este capítulo. Por ejemplo, una tarea que pueda llegar a necesitar el acceso a una impresora. Las desventajas es la sensibilidad. Una tarea de alta prioridad podría esperar un tiempo muy largo a que termine una tarea de baja prioridad y que no tengo forma de interrumpirla. El tiempo de respuesta no es determinista porque depende de cómo se enlacen las tareas. Muy pocos kernel comerciales son no preemptive. Uno puede hacer un kernel no preemptive, si lo deseara. ¿Qué es un kernel preemptive? Es aquel en el cual tenemos una tarea de baja prioridad, aparece un pedido de interrupción, se atiende el pedido de esa interrupción porque está por encima del límite que se nos ha fijado para la prioridad de las tareas del kernel y de las interrupciones. Cuando termina la ejecución de la rutina de atención de interrupción, se fija cuál es la tarea de mayor prioridad. Claro, la terminación de la rutina de atención de interrupción es el cambio de un objeto, terminó una tarea de ejecutarse. Entonces, el sistema operativo preemptive se fija cuál es la tarea de mayor prioridad que está ready y pasa a ejecutar la tarea esta morada. Cuando termina de ejecutarse la tarea morada, se fija cuál es la tarea, es un cambio de objeto esto también, cuál es la tarea de mayor prioridad que está ready y pasa a ejecutar nuevamente la tarea de menor prioridad que era la que estábamos originalmente ejecutando. Aquí tenemos, por ejemplo, la tarea azul es la de mayor prioridad, la roja prioridad intermedia y la amarilla es de menor prioridad. Supónganse ustedes que en este ejemplo aparece primero la ejecución de la tarea 2. ¿Cómo? Porque se cambió algún objeto, se vació un buffer, se cambió un semáforo, terminó otra tarea y el sistema operativo se fija cuál es la tarea de mayor prioridad que está disponible. Entonces la tarea roja. Se empieza a ejecutar la tarea roja y en este momento pasa... Disculpen. Entonces decíamos que se libera la ejecución de la tarea en azul y el liberarse, pasar al estado ready, la tarea azul es un cambio de objeto. Una tarea que estaba suspendida o que no estaba creada pasa a estar creada y ready. Con lo cual, al tener mayor prioridad que la tarea roja, se corta la ejecución de la tarea roja y se pasa a ejecutar la tarea azul. Y esto es interesante porque acá nos aparece que mientras se está ejecutando la tarea azul, aparece una tarea de muy baja prioridad, la tarea amarilla. Cuando termina de ejecutarse la tarea azul, cambio de un objeto, tarea que pasaba de estar ejecutada a otro estado, por ejemplo, suspendido, el sistema operativo se fija cuál es la tarea de mayor prioridad que está pendiente. Y ahí se da cuenta que la tarea roja había quedado sin concluirse, es decir, que está pendiente. Ejecuta la tarea roja y cuando termina de ejecutarse la tarea roja, se fija nuevamente cuál es la tarea de mayor prioridad que está disponible. Y ahí aparece la tarea amarilla. Y recién ahí se ejecuta la tarea amarilla. Acá, por ejemplo, vemos que si aparece la tarea roja cuando está ejecutándose la tarea azul, se
sigue ejecutando la tarea azul porque es la de mayor prioridad. Cuando termina de ejecutarse la tarea azul, cambia un objeto y el sistema operativo se fija cuál es la tarea de mayor prioridad que está pendiente. Y queda la tarea roja. Análogamente con la tarea de menor prioridad. Aquí vemos entonces que nos aparece un concepto novedoso, que es que aquí, por ejemplo, tenemos una interrupción de tick, un timer tick. El timer tick es la operación de un timer que periódicamente me va generando interrupciones. Eso quiere significar que se está ejecutando la tarea 1 y porque transcurrió el tiempo o porque se detectó que la tarea 1 ya no se va a ejecutar más, ahí aparece el kernel que genera una interrupción para producir el cambio de contexto. Ahí ejecuta la tarea 2 de menor prioridad hasta tanto se produzca nuevamente un cambio de contexto. Y esto lleva tiempo. El cambio de contexto lleva tiempo. Y eso es lo que decíamos de que no hay sistema operativo que sea más eficiente que su planificador. Bien. ¿Cuándo se cambia de la tarea activa? Se cambia cuando una tarea se bloquea porque tiene que esperar alguna información. Es un cambio de un objeto. Una tarea deja de estar ejecutándose y pasa a estar suspendida. Eso es un cambio de un objeto, lo detecta el sistema operativo y busca cuál es la tarea que está ready de mayor prioridad. Cuando una tarea envía un mensaje o una señal a otra tarea, lo vamos a ver al final. Cuando una rutina de atención de interrupción envía un mensaje o una señal a otra tarea. Cuando se elimina un objeto del kernel, por ejemplo, se elimina una tarea o se borra un buffer, se elimina un buffer. Cuando se cambia de prioridad de una tarea, recuerden ustedes que las prioridades se pueden cambiar en forma dinámica en tiempo de ejecución, por otras razones. Normalmente el kernel ordena las tareas que se encuentran ready en función de sus prioridades. Eso lo hace habitualmente en lo que llamamos el tiempo administrativo, cuando las tareas están, cuando las tareas están en idle, se está ejecutando la tarea idle, se aprovecha ese tiempo en la tarea idle y se hace este ordenamiento para que esté listo en el momento en el cual se produce el cambio de algún objeto, no tener que perder tiempo. La priorización de tareas, y ahí forma parte del algoritmo que elija el diseñador del sistema operativo, puede ser el Earliest Deadline First, EDF. Se le da máxima prioridad al proceso que tenga un plazo de final más cercano, más próximo, es decir, que falte menos para terminar ese proceso. Entonces, a ese se le da una reasignación dinámica de prioridad, se le aumenta la prioridad. El list slack first time first, perdón, que el margen es la terminación relativa menos la terminación restante. Es el criterio que utilizan algunos sistemas populares. Y el más popular es el RMS, el Rate Monotonic Scheduling. Es para tareas periódicas. La prioridad de las tareas es inversamente proporcional al periodo de la tarea. Con lo cual, le damos mayor prioridad a las tareas que liberen el sistema más rápido. Es decir, que lo haga el sistema más dinámico. No es absoluto, sino que forma parte de un algoritmo que pondera estos parámetros entre otros más. Y se genera un número que es la prioridad definitiva. La reentrancia es la posibilidad de que una tarea se vuelva a ejecutar antes de terminarse de ejecutar una versión anterior. Algo similar
a lo que era la instanciación de funciones en C. Entonces, yo voy a crear copias de una tarea. No es que la misma tarea se vuelve a ejecutar, sino que hago copias. Por ejemplo, estoy haciendo el filtrado digital de una señal, uso una función, filtro digital, FIR. Y al mismo tiempo me llega otro requerimiento de filtrado digital de otra señal. Entonces, lo que yo hago es crear otra tarea que sea reentrante, es decir, que me permita hacer una copia de la función, de la tarea que estaba haciendo el filtrado digital. No es que voy a estar interactuando con la primera versión, sino que creo una copia nueva, con buffers propios y con tiempos de ejecución propios. Ese es el concepto de reentrancia. Es difícil de imaginar con variables globales, porque si yo la salida del filtro digital es una sola variable, la van a estar escribiendo simultáneamente las dos instanciaciones de la función filtrado digital. Y depurar es complicadísimo. Entonces, las tareas son reentrantes y comparten recursos en una forma atómica. Atómica significa indivisible, que no puede ser interrumpido. Por ejemplo, esto parecería que es reentrante, tener un preincremento de la variable data, pero parecería atómico, pero cuando nosotros lo desglosamos en assembler, vamos a ver que cargamos primero, para incrementar data, tenemos que cargar R0 desde data, sumarle 1 y escribirlo. Entonces, cualquier interrupción que aparezca me va a afectar la atomicidad, como habíamos visto cuando analizábamos Cortex. Las formas de comunicación y sincronización entre tareas se necesita porque, supongamos que tengo un display y que tengo dos tareas, una que quiere escribir en el display la función hola allí y otra que quiere escribir cuidado. Entonces, si no tomo ninguna precaución, cada una va a escribir cuando tenga ratito disponible. Entonces me aparece una cosa que, bueno, fue elegida la secuencia con un criterio de no crear ninguna palabrota, pero no se entiende nada. Terminó no escribiendo ninguna de las dos tareas. Por ese motivo es que hay que utilizar semáforos, binarios, contadores o mutex. También tenemos colas de mensajes, pipes, memoria compartida y señales o slots. Y mailings que se pueden realizar entre tareas. Y después sockets, que es algo que nos excede en nuestro curso. En nuestro caso, vamos a utilizar el FreeRTOS, que tiene un archivo de configuración que es el freertos.config.h. FreeRTOS forma parte de una trilogía de versiones del sistema operativo. El FreeRTOS es la versión libre y no tiene ningún tipo de soporte. Y después tenemos otras dos versiones, una que es con soporte y otra versión que es certificada, el SafeRTOS, que es paga y importante. Lo que tiene el SafeRTOS es que ese está certificado, de manera que si yo tengo que certificar mi software en un organismo internacional, por ejemplo, si lo quiero exportar, lo único que tengo que certificar son mis tareas, porque el entorno en el cual se ejecutan mis tareas, y el sistema operativo, ya se encuentra certificado, y por lo tanto estoy ahorrándome trabajo y tengo un muy buen soporte para implementarlo. Entonces el FreeRTOS es una versión gratuita que podemos descargar para nuestro microcontrolador y para nuestra placa, y que en ese archivo de configuración podemos decir si queremos que trabaje como cooperativo, por ejemplo, o como preemptive, que es por default se trabaja como preemptive. Los semáforos pueden ser, que se utilizan para sincronizar tareas, y pueden ser, hay de varios tipos. Vamos a mencionar solamente tres. Semáforos binarios, ocupado libre, semáforos contadores, que nos dice la cantidad de conexiones libres que tenemos todavía, y semáforos de exclusión mutua, mutex,
que son un caso particular de los binarios. El semáforo binario, yo puedo decidir que un dispositivo, una impresora, por ejemplo, amanezca como disponible o como indisponible. Eso es lo que quiere significar como valor inicial. Es decir, puedo decir yo que el semáforo binario sea creado como 1 o como 0. Lo decido yo en el momento de la creación. Si lo defino como disponible, en el momento en el cual se lo toma, por ejemplo, estoy utilizando el display, pasa a estar indisponible. Hasta que lo libere, sigue estando indisponible. Y en el momento en el cual lo libero, pasa a estar disponible y otro puede escribir sobre el display. Es muy fácil de definir y muy fácil de utilizar. Es una llave para elegir, por ejemplo, la protección de un periférico, como es el caso del display. En algunos sistemas operativos los tenía que escribir el propio programador. Es un caso particular de semáforos contadores. ¿Cómo es el semáforo contador? El semáforo contador es, yo tengo el acceso a una red de datos. Yo digo que tengo 10 accesos disponibles en una red de datos en un Wi-Fi. Entonces el primero que llega se conecta a la red y de la cantidad de 10 accesos que tenía me quedan 9 y hay uno ocupado. Y sigue llegando gente y sigue ocupando semáforos. De manera que cuando llega que se ocuparon las 10 conexiones del router, me dice, llega un undécimo y dice, no, no se puede conectar hasta tanto se libere otro. En el momento en el que alguien se desconecta, se puede conectar ese último que había llegado. Esa es la idea del semáforo contador. Lo arrancamos, por ejemplo, con que esté indisponible, y en el momento en el cual comenzamos a utilizarlo, se incrementa la cantidad de ocupaciones, y cuando se desconecta, alguien se libera y me queda un lugar más disponible. Entonces, en el momento en el cual ya no hay condición de conexión, me impide incorporarme a la red. Bueno, esa es la idea del semáforo contador. Entonces, el semáforo binario es un caso particular de un semáforo contador en el cual la cuenta vale 1. Entonces, supongamos que retomamos el ejemplo del conversor analógico digital anterior que habíamos visto que se adquiría cuando pasaba un cierto tiempo y tenía que generar una demora. Acá los semáforos binarios van a ser utilizados como mecanismo de sincronización del conversor. Vamos a arrancar en el programa principal el conversor y vamos a esperar que la rutina de atención de interrupción libere el semáforo para efectuar la lectura. Entonces arranco el conversor y me queda, el conversor me queda retenido, indisponible, hasta tanto se libere la conversión, se termine la conversión. Entonces, iniciamos la conversión ADC, esperamos por el semáforo, leemos el conversor. ¿Qué significa esperar por el semáforo? Significa que el semáforo fue liberado en la rutina de atención de interrupción del conversor que corresponde a cuando se termina la conversión. Entonces, cuando termina la conversión genera una interrupción, en la rutina de atención de interrupción se libera el semáforo y se libera la interrupción, el flag de interrupción. Y ahí recién se lee el conversor. Lo importante de esto es que al esperar por el semáforo, yo le voy a estar diciendo al sistema operativo, usa la CPU para que haga otra cosa. Es decir, esperar el semáforo implica que paso al estado suspendido. Pasar al estado suspendido significa cambiar un objeto. Cambiar un objeto, ¿hasta qué momento? Hasta el momento en el cual se me cambie el semáforo en la rutina de atención de interrupción, que la voy a atender porque tiene máxima prioridad. Entonces, liberar el semáforo significa cambiar un objeto. Y eso implica que la tarea que estaba suspendida pasa a ready. Y si se da
que tiene la prioridad suficiente, se pasa a leer el conversor analógico a digital. El mutex es un caso especial, es cuando quiero proteger una zona de código porque no quiero que me moleste nadie. Por ejemplo, cuando estoy haciendo un filtro digital y estoy muy exigido en tiempo por el procesador que estoy usando. Es decir, no tengo margen como para estar atendiendo 2 filtrados digitales simultáneamente. Es decir, que no se da para que yo haga una función reentrante. Entonces el mutex lo que hace es bloquear el acceso a esa rutina en la cual estoy haciendo el filtro digital. Entonces, antes de empezar la rutina que estoy haciendo el filtrado digital, tomo el mutex para decir, nadie puede llegar a actuar porque estoy usándolo yo en este momento para hacer un filtrado digital. En estos casos, lo que corresponde es definir la exclusión mutua. Es decir, el mutex me impide de que se generen 2 instancias de una misma tarea. Para lo cual entonces tendré que asignarle un semáforo mutex que se crea en forma especial como semáforo mutex. Los problemas que se nos generan por el mal uso o no uso de semáforos aparecen, por ejemplo, los deadlocks, que es la situación en la cual, que vamos a ver enseguida, se me entrecruzan los usos de varias tareas, o bien la inanición, que ya la habíamos mencionado, que era cuando una tarea estaba hambreada porque no le daban tiempo de ejecución. Entonces el caso del mutex es parecido al caso del semáforo binario, pero se llama locked y unlocked, es decir, cerrado o no cerrado, pero cerrado en sentido de llave. Tomo mutex, accedo al dispositivo o accedo a la zona de memoria que quiero ejecutar sin que nadie me interrumpa, y luego lo que hago es liberar el mutex. Es necesario para que lo pueda usar otro. Entonces, amanece como unlocked, cuando se lo adquiere el mutex pasa al estado locked, eventualmente puede haber una adquisición recursiva, si así fue planificado, o si no, que es lo más frecuente, va a estar disponible unlocked cuando se lo libere, es decir, después de haber accedido al dispositivo que había sido bloqueado, o terminar de ejecutar la zona de memoria que estaba protegida. Entonces, para ejecutar la tarea A, tomo el semáforo correspondiente al recurso, y que cuando está ejecutándose la tarea A, se impide la ejecución de la tarea B, hasta tanto el semáforo correspondiente sea liberado, dado, give, por la tarea A. Recién en ese momento se permite que el semáforo B, que la tarea B pueda llegar a tomar el semáforo. En el caso anterior, él quiso tomar la tarea B, el recurso o la zona de memoria, y se le impidió porque estaba protegido por el semáforo. Entonces, cuando se liberó el semáforo, cuando la tarea A dio el give del semáforo mutex, lo puede tomar el recurso la tarea B y va a quedar ocupado el recurso hasta tanto lo libere la tarea B. En el caso de Cortex, y acá aparece un poquito la ruptura de la idea de RISC, en el caso de Cortex vamos a tener funciones que se encargan, instrucciones que se encargan de manejar semáforos mutex. Es decir, el LD-REX quiere significar que efectúa la lectura
de un semáforo e impide, si el log bit está seteado, impide la ejecución. Si no está seteado, permite, para lo cual realiza una escritura atómica del semáforo tomándolo. Y hasta tanto no lo libere, ninguna otra tarea podrá hacer uso de ese recurso. Bueno, las colas de mensaje son paquetes que escribe una tarea para que la lea otra. Entonces acá escribe la tarea Violeta en una cola para que lo lea la tarea, la tarea Lila. Aquí no hay ningún tipo de control, ningún tipo de supervisión. Se escribe a granel y se leerá cuando se puede. Por ejemplo, la rutina de atención de interrupción de comunicación serie escribe datos en un buffer y que son leídos después del programa principal cuando puede. Entonces, la rutina de atención de interrupción escribe una cola de mensajes. La cola de mensajes también tiene su diagrama de estados, en el cual, si no está vacía, es decir, arrancamos, por ejemplo, con que la cola está vacía. Empiezan a entrar datos, mensajes, entonces ya pasa a estar no vacía y llega un momento en el cual se llena. No se puede escribir más hasta tanto se saque algún dato de la cola. Seguirá trabajando estando not empty, guardando datos y sacando datos, y podrá llegar al estado empty nuevamente, quedarse en not empty en forma permanente, que sería lo ideal, o bien en algún momento llegar a estar full. Tenemos varios tipos de colas de mensajes. Datos unidireccionales no entrelazada, pasaje a lo bestia de datos, arreglate como puedas. Unidireccional entrelazada, agregándole un semáforo binario, diciéndole ahí va, hay datos, y me dicen, pará, no me escribas más porque tengo la cola llena y no puedo procesar los datos todavía. O bien bidireccional entrelazada, en la cual, por ejemplo, tomo los datos de un conversor analógico a digital que está muestreando audio. Se los tiro a una función que me devuelve el resultado en otra cola, que también tiene un semáforo asociado. Y después tenemos la comunicación para todo el mundo, que es la comunicación broadcast, cada uno que se arregle y que tome los datos. Aquí tenemos entonces, no entrelazada unidireccional. Aquí van los datos, arreglate como puedas. Aquí tenemos entrelazada unidireccional. Entonces, escribo datos y cuando se llena la cola y no puede atender más, dice, para un poquito, no sigas escribiendo, a través de un flag. Este es el caso en el cual una tarea escribe datos en un buffer, la otra tarea toma esos datos, los procesa y escribe resultados en otro buffer. Y luego, este es el caso de broadcast, el mismo mensaje que llega a múltiples tareas. La cola tiene varias operaciones. Obviamente la creación de la cola, el borrado de la cola, eliminarla, envío de mensajes no bloqueado, bloqueado con timeout o bloqueado eternamente, recepción, lectura destructiva y no destructiva. Es decir, lectura destructiva significa leo el dato y le escribo, por ejemplo, un 0 en el lugar que estaba el dato para indicar que ahí ya no hay ningún dato válido. O la no destructiva, dejo el dato tal cual como estaba. Broadcast, que va para todos. La cola me puede proveer de información de cómo es que se encuentra, llena, no llena, vacía, y también me permite ver la lista de espera de las tareas que me van a bloquear el uso de la cola.
Otros objetos son, del kernel son pipes, registros de eventos y señales y variables de condición. Los pipes vendrían a ser como enviar datos mezclados, es decir, que no sean todos del mismo tipo. El ejemplo que yo suelo poner es, en los edificios en construcción se ponen unos tubos que van desde los pisos hasta los volquetes. Y ahí se tira en forma indiscriminada restos de mampostería que se han ido rompiendo las paredes para hacer las cañerías, objetos en desuso, todo. Bueno, ese es un pipe. Son datos no estructurados. La lectura de datos es FIFO, first in, first out. Entonces, se parece a una cola, pero los datos son a granel. Bien. Conceptualmente son iguales. El lector se bloquea cuando la pipe está vacía, el escribiente se bloquea cuando la pipe está llena. Punto. No se almacenan múltiples mensajes, los datos no están estructurados, puede haber datos de distinto tipo, no hay priorización de datos y la estructura de datos es FIFO. Entonces, el pipe, desde el punto de vista del diagrama de flujos, es equivalente al de una cola. Solo que hay que analizarlo desde el punto de vista de los datos no estructurados. Entonces, el pipe se puede utilizar para transmitir datos de la rutina de atención de interrupción y las tareas, y comunicación entre tareas asincrónicas. Tenemos también la creación y eliminación de los pipes como operaciones típicas, lectura y escritura, tareas de control y también selección del pipe activo, en el cual, caso de que se trate de varios pipes distintos. Las señales son típicamente comunicaciones entre la rutina de atención de interrupción y las tareas. Entonces son mensajes que se le envían por las ISR y dependen del sistema operativo que se utilice. Entonces, cuando aparece una señal, significa que es un mensaje o una interrupción, hay que darle bola, se deja la ejecución de la tarea y se invoca la rutina de atención de esa señal, con alta prioridad. Otros servicios que puede proveer el kernel, que nos ofrezca, por ejemplo, incorporado el control de redes, manejo de archivos, llamada a procedimientos remotos, shell de comandos y agentes de depuración.